Celia Aragonés, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, encantada de estar aquí un ratito contigo. Muchas gracias, Celia. Bueno, hoy tengo que decirlo, ¿eh? Nunca lo digo, pero hoy es viernes, son las 4:10 de la tarde y Celia viene la pobre, ahogada y sin comer. Así que te agradezco mucho, de verdad. Te lo he dicho antes en privado, te lo reitero ahora, el esfuerzo Gracias. que haces por estar aquí, por estar con esta sonrisa. Gracias, Celia. Mm, Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con esta entrevista que tiene dos partes. Una parte Ujú. más personal para que la Vale. gente sepa cosas de la Ujú. Celia que se puede encontrar por la calle paseando o en una cafetería tomando un café. Y luego nos vamos a ir metiendo un poco más en harina, que es una de las cosas que más les interesa luego a la gente que nos ve, sobre tu experiencia con la agilidad. Vamos a por Vale. ello. Venga. Celia, me gustaría presentarte, pero creo que es mucho más bonito que cada uno se presente a sí mismo. Así que cuéntame y cuéntanos, ¿quién es Celia Aragonés? ¿Quién es Celia Aragonés? Celia Aragonés es una niña de 48 años, que no tengo problema en decirlo, con dos hijos ya en una edad conflictiva, como digo yo siempre, em, y enamorada de su familia, de los 2 niños y del marido, de momento. Y con más de 30 años trabajando ya. Es que lo estaba calculando esta mañana cuando estaba diciendo: "Uf, ¿cómo me introduzco?". Digo: "Bueno, más de 20, más de 20, más de 25". Ostras, que casi llevo casi 30 años trabajando. Vaya tela. Así que esa soy yo. Me encantan los retos, o sea, de hecho, esto es otro reto más para mí, una entrevista grabada, un vídeo y a ver en qué lío me va a meter Juanma, con las preguntas. Em, me encanta ponerme, es eso, metas, retos nuevos. Me aburre la monotonía, soberanamente. Y de hecho, por eso en mi vida profesional también he intentado buscarme huecos para estar en ese continuo aprendizaje. Y disfrutar de la vida, la verdad, es una de las cosas que más me gusta. Yo creo que sería mi presentación. Si tuviera que decir, yo creo que además te lo he dicho alguna vez a título personal, me considero una afortunada y una privilegiada de la vida que tengo y la intento disfrutar. Qué bueno, sé que eres una disfrutona. Lo intento. Ole. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a investigar un poco más en lo que dice la gente de ti. Así que para entender un poco más quién es Celia, pero en boca de otros, Ujú. vamos a invitar a nuestro primer invitado. No, no, es broma. Esto no me lo habías dicho. Es broma, es broma. Es broma. Celia, ¿qué dicen de ti, tu familia y tus amigos? Cosas que te hayan llegado, que tú hayas escuchado, que han dicho, ese momento en el que tú apareces y dicen, es que Celia es... Ya. Pues realmente, realmente se lo tendríamos que preguntar a ellos, porque al final si que dicen ellos hay que preguntárselo a la gente que lo dice. Además, si se lo preguntas a mi hijo que acaba de llegar, dirá: "Mamá, pues una pesada", claro. Pero pero aparte de esto, pues, no sé, o sea, al final, la gente siempre ha dicho: "Oye, pues es agradable, es una chica maja". Es verdad que lo de chica maja me lo han dicho mucho. Pero sí comunicativa, resiliente, también me lo han dicho alguna vez. Ah, lo malo no te lo suelen decir, la verdad. Pero sí que estaba diciendo: "Oye, ¿qué dice la gente de mí?". Yo, me gustaría compartir una anécdota y es, me gusta mucho intentar echar un cable cuando puedo a los que tengo cerca, la verdad, no mucho más allá, y amiga de la gente. Un amigo que lo pasó hubo una época y de repente un día de sorpresa me hizo un regalo muy chulo, y de repente, sin venir a cuento. Y además me lo regaló porque sí, y le digo: "¿Pero y esto?". Y me dice: "Léelo, léelo, que eres tú". Entonces, te voy a decir qué es lo que dice él y otra gente, porque luego me lo han leído más gente. Lo que pasa es que no se va a leer porque está borroso. Ay, no se ve, qué Sí. pena. No, tienes ahí el fondo difuminado. Oh, qué pena. Pues es un cojín Cogen. Ujú. que pone, persona vitamina.
dícese de esa amiga que es energía, pura alegría, buen rollo, que te da un empujón, te aporta un chute de vitamina y cuando ellas no están, incluso cuando ellas no están al 100%, la que está a la primera a pie de cañón para cualquier cosa que la pidas. Así que, bueno, pues eso Ah, me muy hizo bien. mucha ilusión a nivel personal. Claro. Es que tiene dos cosas muy bonitas. Una es el detalle y otra es, oye, es un mensaje muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. Así que al menos para esa persona. Luego ya te digo que las que hablan mal no me lo dicen tan a la cara. A mí mi abuela, está publicado, mi abuela me decía, siempre lo digo, me decía, tú eres un cabezón y a la vista está que tiene razón. Eres un cabezón, dice, tú te metes, dices que te metes por ahí y te metes. Y es verdad, Sí, sí, también. sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Celia, dos hobbies y un vicio que tengas, confesable. Eso, lo he pensado también, digo, confesables, porque, a ver, vicios, hay, puede haber muchos. Hobbies es que es una palabra que, aficiones, yo diría, oye, pues ¿qué aficiones tengo? Me encanta viajar, y además es una afición compartida, que lo digo yo mucho, compartida en familia. Y, tanto con mi marido, con mis 2 hijos, nos encanta ese punto de explorar, mundo y intentar entender. Para mí es como volver a abrir la cabeza y los oídos a otras cosas diferentes, que es una cosa que siempre nos ha gustado, así que es viajar, que no siempre se puede de la misma manera, pero sí, viajar es un hobby. Más hobbies, o aficiones, o yo diría, pues cosas que nos consumen tiempo y que me encanta pasar tiempo, ¿no? Un descubrimiento, gracias a mis hijos, ha sido el hockey hierba. No jugar, que no juego porque soy antiatlética, la verdad, o sea, se me dan fatal casi todos los deportes, pero sí verlo, y verlo incluso, o sea, hasta hemos visto el mundial. El otro día estábamos enganchados en el mundial de hockey, hockey hierba. Es verdad que mis 2 hijos juegan y nos han traído cosas muy chulas el hockey hierba. Nos ha traído amigos, muchos amigos, momentos muy buenos, muchas risas y momentos no tan buenos de frustraciones, de emociones, pero también de ese saberlo gestionar. Así que lo consideraría ahora una de mis aficiones. Nunca sabes si se me va a mantener o no. Y un vicio, estaba entre dos, la verdad. Puedes contar los dos. Pero uno, más que es un vicio, es porque me he acordado que siempre me dicen: "Eres una viciada con esto". Entonces, lo considero un vicio, Ujú. y es que cuando estoy de vacaciones en la playa, que no estoy mucho, porque en la playa solemos estar nada más que unos días, le cojo vicio a leer libros fáciles, novelas fáciles, como digo yo, novelas en las que me meto y hasta que no termino no acabas. Es como un vicio constante, porque no son no pueden ser novelas muy profundas, porque si no, no las lees rápido y no te desconectas del día a día. Así que podríamos conseguirlo un vicio, pero bueno. Y otro vicio un poquito más así, menos confesable, es que una copita de vino por las noches Uh, con mi chico, uh, cae casi siempre. eso es bueno, ¿eh? Una Tengo, copita de vino, tengo no que más, ¿eh? confesarte que me pasa igual. No más, no más. Pero bueno, mi abuelo llegó a los 99 años y Ujú, decía que el secreto era un chato de vino todos los días, y siempre decía: "Y no más", un ujú. chato de vino y andar. Buenísimo, buenísimo. Pues yo suscribo las palabras de tu abuelo y sobre todo, si tengo que elegir, me quedo con la copita de vino. En Mm, invierno, por lo menos, en invierno sí, una copita de tinto, de un tinto rico, bueno, uff, sí, sí, sí. es maravilloso, ¿eh? Y es maravilloso. A mí me gusta mucho sentarme a escuchar música cuando termino de trabajar y no tengo a nadie en casa a veces. Me siento en el sillón, pongo el equipo de música, algo que me apetece escuchar, me pongo mi copa de vino y me quedo como un bebé ahí una hora o el tiempo que tenga disfrutándolo. Pero es cierto que es mucho más bonito disfrutarla en compañía. Sí. Muy bien, Celia, vamos a avanzar un poquito más y vamos a buscar un poco en el baúl, en ese baúl de cosas que normalmente no cuentas y te pediría por favor que me hagas una confesión, algo que no hayas contado en público. Mm, pues es que,
yo suelo contar mucho, las cosas que puedo contar las cuento mucho y las que no puedo contar me las guardo para mí. Porque no Entonces puedes no contar. hay, no tengo muchos secretos confesables. eh, Mi madre decía que si es un secreto, no lo puedes Mm, contar ni a una persona, entonces, porque ya deja de ser secreto. Pero algo que no haya contado en público, es que yo creo que he contado todo. Podría decir a lo mejor que, pues, no mucha gente sabe ujú, que mi primer trabajo, que me cogieron de beca que estaba de becaria, no era un trabajo o sea, que estas becas que haces mientras terminas de estudiar, y me estaba muy contenta porque me habían llamado para el departamento de marketing. Y ujú. entonces yo estaba estudiando empresariales y dije: "Joder, pues qué bien, ¿no? Pues de lo mío". Y claro, cuando llegué era un trabajo de telemarketing, ¿vale? No es exactamente lo que había pensado, pero como todo en la vida aprendí un montón, porque además era un telemarketing hace, no voy a decir cuántos años, ya he dicho mi edad, pero hace mogollón, y no era en un call center, o sea, no era en un call center atípico, sino que era un departamento de marketing de verdad que había contratado 4 becarios para hacer llamadas de buenos días, buenas tardes, mire, es que le quiero contar. Entonces, Mm. desde entonces soy bastante sensible a los trabajos de que a veces son un poquito ingratos de esta gente que te llama de vez en cuando a intentar contarte algo. Sí, la verdad es que eso es una faena, porque es cierto que el que está al otro lado del teléfono, el agente que te llama, pues hace las cosas lo mejor que puede, con la mayor amabilidad posible. Pero claro, te llaman para ofrecerte cosas. A mí me pasa, ¿eh? Yo soy receptor de esas llamadas y le digo, gracias, no me interesa. Y me dicen, vale, fenomenal, pues gracias por atendernos, adiós. Me quedo súper contento, pero he de reconocer que cuando me dicen, sí, no, pero es que no has escuchado nuestra oferta, ¿por qué? Digo, adiós, y cuelgo el teléfono. Porque estoy Claro. aburrido de ser amable y que sigan y que incidan. Y yo entiendo que no tienen culpa a ellos, pero antes de ser desagradable, prefiero cortar la llamada Mm. y dejarlo ahí. Qué faena de trabajo, ¿eh? Qué faena de trabajo. Por eso, porque al Bueno, final te comes tú como operador, te comes todo el marrón. sí, sí. No era un operador de call center al uso, que luego los he visto Ujú. y es mucho más complejo, sino era unas campañas muy, muy facilitas de llamar a alguien y contarle una historia. Mm, Pero y además tuve muy poquito tiempo, porque enseguida dije: "Si había otra cosa, por favor, a mí como becaria, claro. que no tiene ni 20 años, podéis buscarme otra cosa". Y empecé a trabajar en otra cosa. Pero se aprende mucho también. Yo es que creo que de todo, que es una Efectivamente. de las cosas que yo creo también, destacaría de mí, de todo te llevas un aprendizaje y de todo sacas algo bueno, incluso aunque no te lo parezca en ese momento. Y te diría yo, fíjate, incluso hasta delimitar cuál es tu sitio y dónde no está tu sitio. Claro, Eso ya me claro. parece, a mí me parece un aprendizaje valiosísimo para la vida. Mm. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, Cilia, has comentado que has estudiado administración de empresas. Tu primer trabajo, según tengo aquí, están mis investigaciones, bueno, nadie sabe, te voy a contar un secreto, ¿eh? Nadie lo sabe, pero tengo un amigo, se llama LinkedIn, al que Sí, le consulto todo. Hasta que ChatGPT sea capaz de darme esta información. claro. Bueno, Lo malo es cuando no lo actualizas, o eres un poco vago, pero te cuento si quieres, venga, vale, en lugar de hacer yo el resumen, me lo haces tú, fenomenal. si quieres. Hombre, por supuesto. Yo estudié empresas empresariales que, ahora es lo que llaman los chicos, AD, Ujú. más o También estudié menos. ADE. ¿Eh? Yo también estudié ADE en su momento. Mira, Sí. hola, soy Juanma, tengo un pasado oscuro, estudié ADE. No puede ser. Sí, sí. Bueno, no vamos a investigar si fue en mi misma época o no. Fue probablemente un poquito más tarde. Nunca sabemos, nunca sabremos. Yo además fui la primera promoción, o sea, estaba en la primera promoción de lo que llamaban entonces el Plan Nuevo, El de 4 años. que que era un lío morrocotudo, porque nadie entendía nada, de repente mogollón de optativas y tenías que escoger, un lío interesante, interesante. Pero ¿Dónde sí, lo sí, el Plan estudiaste? Nuevo es. ¿Dónde fue, Celia? En la Autónoma, Yo estudié en la Complutense. en la Autónoma. Así que, entonces, bueno, pues eso, terminé de estudiar ahí, luego estuve un tiempo de becaria
y empecé a trabajar en la parte de banca, en BNP Paribas, del grupo BNP Paribas, y más específicamente en la parte financiera, de la financiera. Y ahí estuve 4 añitos. Ujú, Y, y como todo, con muchos recuerdos muy chulos y con algunos no tantos de los que aprendí. Es verdad que me pasó eso, que me ha pasado algunas veces, que llegó un momento en el que ya no me aportaba mucho. O sea, necesitaba un poco moverme ujú. y me ofrecieron una posibilidad. Me dijeron, oye, que hay una consultora que está buscando gente jovencita, ¿por qué no te presentas? Y me acuerdo que me hicieron una entrevista y empecé a trabajar para Gemini, lo que era en aquel entonces Gemini Consulting, cuatro Ujú. años más, en una consultora de negocio donde, si en general la vida y los trabajos te enseñan cosas, en una consultoría de negocio es un máster acelerado en poco tiempo, ¿no? Porque al final trabajas mucho, no, con muchos horarios, con mucha gente, muchos sitios. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, me pasó muy bien. Y trabajando en empresas del sector telco y media, que era un poco lo que estábamos. Y de ahí, que nos pasó a muchos consultores, me quedé en el último cliente que estuve, que era, en aquel momento se llamaba Guanadu Ujú. y estaba a punto de fusionarse con otra telco. No sé, algo que nos puede sonar también cercano. Así que entré en Orange a trabajar y empecé a trabajar en la parte de sistemas. Yo no tenía ni idea de sistemas, nunca había hecho nada técnico, pero Porque era más Orange surgió de la fusión de Wanadu con Amena. Guanadu con Unidos. Ah, con Unidos. Vale. Pues es que me acuerdo de todos estos nombres de estas empresas, pero como tengo una memoria que es un desastre, Claro. no me acuerdo ya de cómo surgen todas estas fusiones. No, no, pero es que además es bastante complejo, porque incluso cuando yo llegué a Guanadu, eh, ya, de hecho, mi participación como consultoría era el fruto de otra fusión anterior, que era Ujú, Guanadu con Eresmas y con algunos portales, cuando se llamaban los portales, la parte de internet separada de la parte del fijo ujú, y del móvil. Pero eso era Guanadu, que era fruto ya de otras fusiones y se ujú, fusionaba con la parte fija, que era la de Unidos, con lo cual ahí tenías el internet y el fijo. Y luego ujú, ya vinieron otras fusiones, que es la de Amena la más relevante, donde ya se convirtió ya en un rebranding muy relevante hacia la marca Orange, aunque yo le llamo Orange porque es como todo el mundo lo conoce ahora. Y estuve 4 añitos trabajando en la parte de sistemas con el CIO, llevando pues, proyectos transversales, toda la relación con negocio, toda esa parte. También llevaba toda la parte de gestión de proveedores y control de la parte de recursos humanos, digamos, un staff a dirección. ujú, Y como llevaba la parte económica, di el salto a la parte a controlling. Y entonces me fui a llevar control de gestión de sistemas. Mantenía algunas cosas, algunas funciones de mi punto anterior y estuve también allí, pues yo creo que fueron 2 añitos, una cosa así. Cuando ya esto lo tenía controlado, dije que no me importaba volver a cambiar, porque siempre es un tema de, que ya me lo sé, que ahora me apetece otra cosa para aprender. Y me fui a servicio al cliente, a la parte más de customer service, que se llama. Y ujú. ahí estoy en varios sitios orientados a programas transversales, a toda la parte de acceso. Esto de cuando hablas con la maquinita y te dicen, Sí. usted quiere no sé qué, no sé cuántos, que es horrible. Me acuerdo que discutía con mi madre, mamá, mamá, que lo estamos mejorando. Y mi madre no se lo creía. Y ahí estuve también 4 añitos, voy a abreviar porque si no me aburro, yo a mí misma. Luego me ofrecen la posibilidad de llevar toda la facturación y los cobros, también una época muy interesante. De allí dije, bueno, esta está bien y tal, pero me quiero acercar más a negocio. Entonces di un salto a B2B, a la parte de empresas, llevando Ujú, toda la parte de trade marketing, entre otras cosas. Trade marketing, que es un poco el cómo te diriges a los clientes. Y ujú, además en empresas tienes desde clientes muy pequeñitos hasta clientes grandes. Es decir, desde hacer un mailing a montar un evento de la Copa del Mundo con el grupo en, ahí en esta ciudad francesa, que ahora no me acuerdo cuál era. Así que muy, muy, muy interesante, también un aprendizaje brutal. Y estaba en estos lares cuando me llama el director de recursos humanos y me dice que si quiero probar esto de la Agile, que empiezan a trabajar en algo de Agile aquí y tal,
y que necesitan un perfil de Agile Coach y que mi perfil cree que puede encajar en esto. Que me acuerdo, esto lo he contado alguna vez en algún otro foro, y entonces esto fue un viernes comiendo y me dijo: "Bueno, pues el lunes me dices algo, ¿no?". Así, sin prisa, sin Y agobio. dije: "Bueno, ¿y puedo leer algo? ¿Qué es esto de Agile? ¿Qué es esto de Agile? ¿Qué significa? ¿En qué se basa?", y tal. Y así que ahí estuve, pues 4 añitos, montando el equipo de Agile Coaches internos, Esto fue en un 2017, poco ¿verdad, Celia? el año 2017 era esto, sí, sí, Ujú. sí. 2017, montando las primeras estructuras Agile, y una época súper, súper, súper interesante de mi vida. Y cuando ya estaba súper estabilizado, ya habían pasado varias oleadas y ya habíamos pasado varias tribus y varias estructuras y no tribus y deshacer y hacer, me ofrecieron la posibilidad de irme ya más puro de recursos humanos como business partner de recursos humanos de un CIO nuevo que venía además, que no hablaba español, en inglés, un reto gordo en un momento de mucho cambio, de muchísima, otra vez de muchísima incertidumbre, de cambios organizativos fuertes y me pareció un retazo. Y entonces estuve un año, he estado un año trabajando con él, año y pico, como business partner, y hace cosa de menos de un año, me ofreció ese mismo CIO la posibilidad de, bueno, pues de liderar una estructura que era antiguamente Tribu, bueno, ahora es una evolución, ya te contaré ese caso después. Es un equipo mixto entre sistemas y negocio, que tiene como objetivo poner, una única herramienta a nuestros clientes, a nuestros agentes de primera línea, punto de venta y call center. Menudo rollo te he contado para decirme lo que había estudiado, por Dios. Bueno, lo has hecho mucho, mucho más entretenido que si lo hubiera leído yo, ¿eh? Es que he cambiado bastante. El otro día también hablábamos de cómo contar este cambio y por qué. Me acuerdo se lo Mm. contaba a una persona extranjera y me decía: "Pero a ti es que te echaban de los sitios". O sea, porque claro, tú lo vas contando y vas diciendo: "Pues es que lleva 2 años aquí, 2 años aquí, 2 años aquí, 2 años aquí". Y dice: "Pero, ¿y esto? O sea, ¿es que no te querían?". Claro, es que ¿Perdona? alguien que no tenga tu inquietud dice, ¿por qué alguien se va a cambiar de un lugar? ¿No? Claro, Simplemente si cambias que le están quitando de en medio. claro. Pero sin Pero embargo, para mí es casi lo claro, contrario, es te da vida. a mí me da vida. O sea, es que además, o sea, mucho, mucho tiempo haciéndolo. De hecho, a mí me cuesta, intento ser empática, de verdad que lo intento. Me cuesta mucho empatizar con esa gente que lleva 20 años haciendo exactamente lo mismo, porque yo creo que a mí me matarías. Tengo, bueno, conozco mucha gente y conozco personas que son así y que les encanta esa estabilidad. Pero luego yo creo que hay otros caracteres como nosotros, que somos iniciadores, que somos curiosos, culebrillas del conocimiento quizá y de la experiencia, en el que dices, bueno, una vez que ya tienes algo dominado, que ya lo conoces, ¿qué más me queda? Pues me queda dar un salto lateral hacia otro lugar para conocer un poco más de este mundo tan grande y tan complejo. Sí, Y hay personas que no lo entienden de la misma forma que nosotros no entendemos tampoco a los que se quedan ahí en el mm, mismo sitio, que es cualquier posición es legítima. Lo que pasa es claro. que, bueno, pues algo puedes, No, yo creo no. que se le puede sacar como más juguito a la vida. Además es que creo, y siempre lo he dicho y además siempre lo hemos compartido aquí en casa, que tenemos debates interesantes, que o sea, que tiene que haber personas de todo tipo de personas, porque si no seríamos un auténtico rollo. O sea, si tú te estás cambiando todo el rato y todo el mundo se está cambiando, esto sería un auténtico caos. Entonces, tiene que haber perfiles para todo y de todos los tipos. Lo que digo es que yo personalmente creo que no me sentiría plena haciendo lo mismo exactamente en el mismo puesto de trabajo durante 20 años. Ojo, que llevo muchos años en la misma empresa, que también hay gente que eso tampoco lo entiende. Pero una de las ventajas que para mí ha tenido la empresa en la que yo trabajo ahora es el continuo cambio que me ha podido habilitar. Es decir, la oportunidad de experimentar, en distintas posiciones de responsabilidad. Claro, eso es muy bueno, porque además a ti también te da una mirada muy transversal sobre tu negocio. Claro. Y eso al final también para mí, en mi opinión, un perfil especialmente válido por esa transversalidad que es tan infrecuente normalmente en las empresas. Al final parece que debemos tener una profesión, un único camino, una mirada, ¿no? En el terreno profesional y Mm. casi quedarnos ahí encasillados. Y tú, sin embargo,
Pues por haber estado en tecnología, en recursos humanos, en marketing, dentro liderando ese proceso de cambio también de Orange. Son diferentes perspectivas sobre la misma realidad, Mm, ¿no? Que entiendo que te hace tener ahora mismo, pues eso, una visión o una concepción tanto de tu empresa como del negocio en el que se mueve tu empresa, pues muy rica y muy detallada, ¿no, mm. Celia? Sí, y aporta un punto que a mí me resulta muy interesante y es, y siempre lo he dicho internamente, es entender mucho mejor el otro lado, digamos. Es decir, como en todas las casas, al final hay departamentos más enfrentados. Cuando digo enfrentados no me refiero a guerra, sino que están enfrente uno del otro discutiendo un tema. Al final hay posturas diferentes y hay enfoques. Y te ayuda mucho más a entender esa otra persona. O sea, es decir, yo siempre lo digo, cuando, por ejemplo, estaba en sistemas y luego salía de sistemas y además iba a un área que era muy crítica con la gente de sistemas y le decía, bueno, es que vosotros no conocéis lo que es estar en ese área y demás. Luego me fui de Customer Service al otro lado y decíamos que esto, claro, es que los de Customer Service, pues no sé qué y no sé cuál. Dices, bueno, tampoco sabes lo complicado o lo complejo que es. O sea, ¿tú has pensado alguna vez que esta persona cuando te está diciendo esto es porque tiene un problema mucho más allá del que tú estás viendo, tiene otra perspectiva del problema? Entonces, te ayuda mucho más a Empatizar, encontrar, a encontrar soluciones conjuntas. claro. Qué bueno, qué bueno. Y eso nos da pie a hablar ya, a indagar sobre quizá el core de esta entrevista, creo yo, ¿eh? Luego ya veremos, como ya te he dicho antes, por dónde nos va a llevar al final la conversación. Tú seguro que me llevas para algún sitio complicado. No sé qué imagen tienes de mí ni por qué, ¿eh? Pero bueno, estabas hablando aquí de complementar visiones, de sumar perspectivas, y yo creo que para mí la agilidad va mucho de eso. La agilidad al final tiene muchas definiciones, ¿no? Cada uno damos la nuestra. Cuando hablamos de agilidad, hablamos de adaptación, de resiliencia, de cambio continuo. Em, Creo que también esa parte que tú comentabas, ¿no? De sumar visiones, de sumar esfuerzos en favor de generar un mejor valor añadido para el cliente es clave en la agilidad. Quería preguntarte, para ti, Celia, como tú, para mí tú eres una experta, y te pregunto como experta además en la que tú tienes las manos muy manchadas de agilidad. Mm. ¿Qué es la agilidad empresarial para ti, Celia? ¿Cómo la describirías tú? Es que es difícil definirlo porque yo siempre he intentado evitar las, las etiquetas a esto es agilidad y esto no es agilidad. Yo he tenido discusiones muy relevantes con expertos agilistas. Y digo expertos agilistas, sí, o sea, agile coaches o personas que saben mucho del mundo en general, de lo que llamamos ahora el mundo de la agilidad. Porque la agilidad en una empresa al final no deja de ser una adaptación, o sea, algo que te sirve para estarte adaptando a un cambio, a sobrevivir en entornos, la famosa palabra buca, que le gusta a todo el mundo así como muy de postín decirlo, pero al final en situaciones de incertidumbre, de cambio, de tener que reaccionar de una manera rápida porque no tienes tiempo para poderte poner a hacer un análisis detallado de algo, con lo cual hay contextos que directamente es que te están llevando hacia ese enfoque de la agilidad. Eh, ¿Qué significa? Yo creo que es un mindset, o sea, perdón, es una frase muy dicha y quizá muy manida, pero al final es una forma de trabajar que se puede entender desde muchas perspectivas. Yo también lo considero la agilidad como un Ujú, estilo de liderazgo, una forma de pensar y una forma de trabajar, pues que rompe un poco con lo que era una forma de trabajo más tradicional, ujú, en la que solo había un pensamiento único y válido, que era el del jefe. ujú. ¿Vale? Y además de una forma muy dictatorial. Y esto lo que sucede es que a veces ha sido también muy mal entendido y nos ha llevado
a un extremo anárquico y todo co-creado y todo naciendo de abajo a arriba, en el que, sinceramente y personalmente, aquí extendo mi opinión, yo Mm, tampoco creo. O sea, es decir, el orden tiene su sentido, las jerarquías tienen su sentido en determinados momentos. Lo que pasa es que tienes que ser capaz de embarcar esa visión global. Por mm, eso para mí va más de estilo y de cultura y de enfoque, que por supuesto luego tienes por debajo una serie de herramientas y de formas de trabajo que te ayudan. Me acuerdo una vez que tuve una discusión gordísima con una, con un Agile coach externo que me decía que es que había dicho que la agilidad, que dije, ¿cómo fue la discusión? Yo dije metodología y me dijo, la mm. agilidad nunca es una metodología. Dije, vale, perdón, perdón, pero como si hubiera cometido un, ¿sabes? Un sacrilegio. Dije, perdón, perdón, ¿cuántos Disculpaste Padres tres Nuestros veces, tengo que ¿no? rezar? Tengo que rezar 300 Padres Nuestros Agiles para poder volver a convertirme. Entonces, bueno, yo creo que es más un concepto que trata de ayudar a la empresa a ponerse, a posicionarse como empresa Ujú, en ese sitio que ayude a tener una reacción. Y eso no quiere decir rapidillo. Quiere mm. decir adaptarse a ese cambio constante. Es, una visión muy, muy particular y contada de una forma quizá demasiado coloquial, ¿eh? Tengo definiciones 1000, pero no eso. Cuanto más coloquial yo creo que mejor porque al final es como lo entendemos todos. Que al final, yo creo que el lenguaje pantalla mucho, ¿no? Y entonces todo lo que podamos utilizar nuestras expresiones normales para explicar las cosas, fenomenal. Fíjate, te iba a preguntar, igual a mí a veces me resulta más fácil poder explicar las cosas utilizando ejemplos. Yo te diría, si tú vas a una empresa, me da igual, no pongamos nombres, ¿vale? A la empresa X. Llegas y dices, ostras, esta empresa es ágil. ¿Qué es lo que estás viendo? Dime como tres características clave para ti que tú digas, sí, 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 esta empresa, sin lugar a dudas, está en el camino adecuado de la agilidad. Ojo, es que te voy a matizar, porque esto es muy de ella el coches, ¿eh? Depende, no. Lo que te quería matizar es que a mí decir que esta empresa está en el camino correcto de la agilidad Ujú, no me dice nada. O sea, no sé qué quiere decir. Es, en el fondo, de verdad que la agilidad se ha tomado como un mantra para poder decir, oye, es que tienes que tener la agilidad. ¿Por mm, qué? O sea, es decir, que a lo mejor hay, y no digo solo a nivel de empresa global, sino a nivel de partes de empresas, a lo mejor este concepto entendido como una forma de trabajo diferente que te ayuda a responder ante cambios muy imprevistos, a lo mejor no es tan conveniente para el objetivo que tiene. Quiero decir que para mí prima mucho más entender qué es el objetivo, hacia dónde se va, qué es lo que quieres conseguir y por tanto cómo lo vas a conseguir. Y en ese cómo lo vas a conseguir es ujú, donde puedes encontrar ese punto de agilidad. O sea, mm. puedes encontrar, la agilidad para mí es como una muleta, es como una ayuda Claro, es una a palanca. encontrar ese objetivo. Entonces, cuando tú dices, yo llego a una empresa y digo, uy, qué ágil es, sería una expresión que nunca utilizaría. Ujú, Diría, jo, pues en esta empresa la verdad es que da gusto porque la capacidad de reacción ante un cambio imprevisto ujú, es muy buena. O la forma que tienen de liderar los equipos, ujú, se nota que tienen una escucha de arriba abajo y de abajo arriba con una comunicación fluida que ayuda a que todo el mundo sepa dónde tiene que ir, que es uno de los fundamentos para mí también de la agilidad, dejar claro cuál es el objetivo, hacia dónde se tiene que ir y un poco cómo aseguras que no hay una desconexión entre la decisión estratégica y, digamos, ejecutiva y el trabajo de cada una de las personas que está haciendo lo que sea en la parte más, digamos, no quiero decir básica, pero más en operativa. el más. Más operativa. Eso es. O sea, hay un punto de enlace entre
el que hace la parte más operativa y el que define la estrategia, Ujú. que tienen que estar ligados de alguna manera. Totalmente. Y Y eso retroalimentar. para mí sí es agilidad, porque lo que te permite es precisamente, volvemos a lo mismo, responder, porque tú sabes hacia dónde quiere ir la empresa, deberías saber cuál es tu aportación a ese objetivo de la empresa y cómo puedes reaccionar en tu trabajo para poder contribuir. Qué bueno. Menudo rollo te he contado, no sé si No, te no, vale de ejemplo. espectacular. Espectacular, porque al final has llegado al mismo punto, ¿no? A elementos en los que tú dices, así se funciona bien. Eso es. Etiquetas. Muy bien, Celia, vuelvo otra vez un poco a 2017. Yo Uf, recuerdo que nos conocimos en el verano de era 2017. joven, ¿eh? Tú sí. Fíjate, tú podrás tener 90 años y seguirás siendo joven. Perdona, era una Algo, broma, ya me mírame a mí, callo. mira que tengo 30 años y mira que estoy machacadísimo. La edad es mucho más importante la edad que sientes, más que la edad que tienes. Mm. Por dentro yo tengo 70. Entonces, malo, malo. Ya yo. Bueno, vuelvo otra vez a Perdón. 2010, a tu llegada a la agilidad. Ujú. Y quería preguntarte cómo fue, qué nos puedes contar de tu arranque como Agile Coach o como Enterprise Agile Coach o como tú lo quieras llamar. Pues un poco adelantado ya porque esa comida que la tengo muy marcada, Ujú. esa comida con el director de recursos humanos donde me estaba contando esto del agile, como digo yo, porque en aquel momento para mí era el agile, y que tengo que decidirme en un fin de semana un poco sobre, sin saber muy bien ni del todo qué es, ni lo que puede significar para mí, ni lo que yo puedo aportar, porque la verdad era un poco, ¿no? En un punto de confusión. A ver, ese fin de semana no te imaginas cómo me empollé y a cuánta gente llamé. O sea, fue brutal. Incluso llamé a un amigo que ya se había ido y que resulta que era ya el coach y yo no me acordaba. Me dice, pero si es lo que hago yo. Digo, pues explícamelo, explícamelo que me han dicho que tengo que hacer algo de esto. Y entonces para mí fue como saltar a una piscina Ujú. en la que no sabías si había agua. O sea, cuando saltaste dijiste, yo salto y no sé qué tengo debajo. Exactamente. Ujú. Y además, cuando de verdad saltas, resulta que tenía muy poca agua. Me cago en la mar, el daño que me hice. Es una metáfora que utilizo, es verdad. O sea, me hice como arañazos y tal, y no se me rompió el brazo, pero casi se me quedó un poco trastabillado. Porque al final es ese punto de enfrentarte a un contexto nuevo. Lo que pasa es que me atraía mogollón, porque veníamos de una transformación cultural en la que también había participado bastante activamente, aunque estaba trabajando en marketing de B2B, pero digamos que me gustaba mucho y estaba muy involucrada. Em, y entonces veníamos de eso y entonces era como el siguiente paso, ¿no? Era como ser partícipe de algo que va a cambiar las cosas, que va a reaccionar, que tiene mucho de aprender, de gusanillo de a ver, no, no, esto mola, pues puede ser y puede ayudar mogollón a la empresa, a la gente. Entonces dije, jo, esto tiene que ser chulo, ¿no? Lo que es verdad es que ese gusanillo que yo sentía sobre esto tiene que ser chulo, pues, lógicamente, como hemos hablado antes, hay perfiles que no lo ven igual que tú, o no lo sienten igual que tú. Eh, con lo cual, lo que tú ves como, por favor, o sea, es que sería buenísimo tener esto ya. Y pues no todos los perfiles lo perciben así, no todas las personas lo sienten igual, con lo cual, bueno, pues es un arranque costoso. Yo me acuerdo que dije: "Bueno, habrá alguien que me ayude, ¿no?". Porque, por lo menos para que me explique qué es esto. Alguien, o sea, habrá algún tipo de, no sé, dadme la guía, por favor, dadme la guía. Y entonces me acuerdo que había un equipo de consultores externos que me ayudaban en ese momento inicial, y entonces yo me acuerdo que no hacía más que preguntarles: "Pero bueno, el manual de Agile Coach, ¿me lo podéis facilitar, por favor? Que es que no ¿Me lo tengo manual". firmáis? ¿Eh? ¿Me lo firmáis? Sí, no, no, pero no firmármelo, por lo menos que me dieran algo.
Me decía, Claro. no, no, bueno, tú vete leyendo esto porque esto es más de aprendizaje. Digo, no, no, que quiero una guía, que quiero un procedimiento. A ver, que yo llevo muchos años trabajando en Orange, que hay muchos procedimientos, necesito algo a lo que agarrarme. Y bueno, pues ese proceso de, que me encanta esa frase que me apropié, de desaprender para aprender de forma constante y además tropezándote por el camino, porque y a incluso desaprender para aprender y luego para volver a aprender lo mismo que ya aprendías, ya sabías. Porque en este proceso también hay cosas que te pueden, como yo digo, obnubilar. O sea, es decir, mi aprendizaje personal es que ten cuidado, no te obsesiones con esto, porque tienes que también saber dónde sí y dónde no. Ujú. Y hasta dónde puedes hacer en algún momento dado, hasta dónde puedes evolucionar en esas formas de trabajo y hasta dónde necesitas otras palancas, otros habilitadores para poder hacer esos cambios. Totalmente, Pero bueno, totalmente. divertido. Sobre Y todo una montaña rusa. la verdad es que sí, fíjate, hace poco también entrevistaba a David, uno de mis compañeros, que lo publicaremos próximamente. Bueno, creo que cuando publiquemos esta entrevista ya estará publicada la entrevista a Ujú. Raúl Aguado de Toyota, del área de brand, y le decía, ¿cómo explicarías tú tu trabajo y tal? Y dice, jo, vaya reto. Y decía David, pues espérate tú a explicar lo que es un Agile Coach. Entonces yo creo que tenemos el mismo problema, ¿no? A mí me pregunta mi hermana, ¿y tú qué carajo haces? Y es verdad, porque al final yo creo que somos personas que tratamos de fomentar una corriente de cambio, pero eso nos lleva a hacer muchas cosas muy diversas. Mm, Algunas para las que estamos preparados y otras para las que no lo estamos tanto. sí. Y aún así tenemos que coger el toro por los cuernos y decir, tiramos para adelante. Y ojo, tiramos para adelante no a cualquier precio, sino precisamente dando un buen servicio a nuestros compañeros, en nuestro caso a nuestros clientes. Sí. Pues mira, yo ahí quería preguntarte una cosa. A mí tengo que confesarlo, me aburre un poco la leyenda urbana de que el management intermedio y el middle management es el principal stopper de la agilidad. Y te digo por qué. Porque habiendo trabajado con todas las capas de bastantes clientes ya, de clientes más grandes, más pequeños, creo que el ser stopper de un proceso de cambio no depende de tu posición, sino de tu personalidad más, de cómo eres tú capaz de gobernar o de colocarte frente a la incertidumbre de un cambio que a veces es muy complicado o nos lo plantea quizá pues el sponsor de ese proceso de cambio o incluso los consultores, a veces lo planteamos como, no, tú anda hacia adelante, que no sabemos que nos vamos a encontrar, Sí. pero tú anda, ¿no? Y claro, la gente dice, vamos a ver, que esto es mi trabajo, que yo no trabajo por placer, que nuestro trabajo nos puede gustar, pero trabajamos para poder alimentar a nuestras familias. Y con eso no se juega, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores ahí que condicionan cómo nos colocamos frente al proceso de cambio y no tanto la posición. Y yo quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo recuerdas tú que ha sido la experiencia de tus compañeros en Orange? Desde, me da igual, de perfiles de más de, te voy a llamar de trinchera, ¿vale? O más Ujú. operativos, hasta perfiles de alta dirección, todo este proceso de cambio de Orange. ¿Qué cosas, por ejemplo, preveías o esperabas que fueran a pasar y pasaron? ¿Qué sorpresas te has llevado? ¿Qué puedes confirmar de esas leyendas que pululan por ahí por algunos foros? Mm. Pues yo te diría que me has hecho un poco spoiler porque, porque en el fondo soy una firme convencida y además lo he dicho, doy charlas de vez en cuando de esto, me invitan a que cuente alguna experiencia y lo digo muchas veces. Esto va de personas y cuando Ujú, digo que va de personas es lo que hablábamos antes, cómo te tomas tú un cambio, cómo te tomas tú una adaptación. E insisto que es una transformación cultural, con lo cual em, no todas las personas reaccionan igual. Es decir, no todos los managers, no toda la capa de managers, vamos a meterlo así en global para hacerlo más genérico, se comportan ni tienen un estilo ni unas reacciones iguales.
¿vale? Entonces, yo creo que no va tanto de, como tú has dicho, de la posición jerárquica o de la categoría, va más en la persona. Y personas que están más abiertas a cambios y da igual donde estén, y personas que les cuesta un poco más ver la bondad del cambio. Porque no es que el cambio te guste, no, es que le veas alguna cosa que te vaya a ser útil, que te vaya, como digo yo, a ayudar a conseguir o tu objetivo o el objetivo de tu empresa. Es verdad también que en la capa de managers, cuando empiezas a hablar de temas así, y depende de cómo te cuenten el agile, pero si tú empiezas a hablar de temas muy, lo que yo llamo muy flower power, muy de aquí, como una hippie, y vamos a ver, entre todos vamos a decidir, em, entre todos vamos a decidir el salario de todos y o vamos a tomar las decisiones estratégicas por consenso global entre 5.000 empleados, pues Con claro. visiones muy sesgadas. Pues claro, o sea, bueno, es que no todo el mundo tiene visibilidad, o sea, sobre ni visibilidad, ni capacidad de haber visto, ni entendimiento, ni accede a toda la misma información, con lo cual, pues hay que poner las cosas en su sitio. Mm. Pero con esos mensajes, lo único que hemos hecho es llevar a, a esa posición de miedo, de pérdida de posición, pérdida de estatus, eh, que bueno, también es lógico hasta cierto punto. Oye, si resulta que ahora todo el mundo va a opinar y se va a hacer todo por co-creación y demás, eh, esa pregunta de cuál va a ser mi rol ¿Cuál es también mi futuro es aquí, verdad? legítima. Y cuando además las respuestas son ambiguas, eso genera todavía más resistencia. Entonces, uno de los puntos clave de aprendizaje en general, ya esta es una estructura o en otra, que es muy manido y es muy difícil, y lo digo por experiencia, de aterrizar y concretar, es la aclaración de roles y responsabilidades, Ujú. que también tienes un montón de herramientas Agile para poderlo hacer, ya sean roles Agile o roles no Agile, me da igual. Y esa resistencia, yo decía, yo pongo un ejemplo siempre. Había había personas que eran de las trincheras, como tú las has llamado, ¿vale? Eh, que me acuerdo cuando empezamos con dinámicas Agile, porque empezamos quizá marcando mucho ese punto de, pues aquí hay que, para ser Agile, pues tenemos que tener una daily, una planning, una demo, una retro, tenemos que entregar cada 2 semanas, 3 semanas, irnos más de 3 semanas es un infierno. Entonces empezamos digamos, a presionar quizá mucho para enconcertarnos en un modelo que luego hemos vuelto a revisar. Pero en ese momento estábamos en ese punto. Y la responsabilidad del que está haciendo cosas, es tu responsabilidad saber si esto lo tienes que hacer ahora, tienes que reportarlo todos los días y tú decir cómo lo vas a hacer. Y había mucha gente que a mí se me acercaba y me decía, oye, mira, yo esto no. O sea, mira, yo vengo a trabajar 8 horas y trabajo bien, pero yo vengo que me digan qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago bien y lo entrego en tiempo y en forma y a mí no me pagan para pensar más allá, porque no veo que se me reconozca en el salario el tener que pensar más allá de la ejecución. Ujú. Y esto es así, o sea, es decir, y hay perfiles que no están cómodos en ese punto, con lo cual hay que también saber cómo los consigues poner on board. Entonces, para mí, un stopper son los managers. A ver, pueden serlo porque si tienen fuerza y si tienes un bloque de managers que no están nada abiertos al cambio, pues lógicamente es muy difícil que implementes cualquier tipo de cosa. Eso es Claro. verdad, pero no creo que sean el stopper de cuando intentas implantar alguna forma de trabajo un poquito diferente. Creo que Mm. tienes que conseguir traerlos on board y para eso tienes que entenderles cuál es su necesidad de verdad. O sea, es decir, qué es lo que estás queriendo hacer, cómo les beneficia, beneficia no a nivel personal, sino cómo beneficia para su trabajo y para su profesión y para su hueco y apuntalarlo en esto. Yo siempre he dicho de todas formas que la transformación Agile, o sea, intentar hacer algo de metodologías, ¿ves? Me matarían los Agile coaches, de formas de trabajo o de contexto agile o de mindset, no lo puedes hacer sin una transformación cultural. Mm.
Claro, hay un aspecto ahí, bueno, tú has hablado ya de liderazgo, has hablado de comunicación, por ejemplo, has hablado de Sí, interacción entre las personas, y yo ahí te sumo también, que se habla menos, fíjate, es curioso, pero para mí es una parte esencial para entender la agilidad y para entender la competitividad de las empresas, que es también pasar de ser o transformar tu empresa o la mirada desde un punto de vista de producto muy interna, de yo fabrico lo que sea y luego ya tengo que ver cómo lo vendo, a hacer una estrategia más customer centric, ¿no? Es decir, oye, quiero entender qué le pasa a mi cliente, cómo es su vida y cómo nosotros podemos hacerle su vida más fácil. Y mm, eso hoy tiene una lectura, pero mañana tiene otra. ¿No? O sea, que al final nos obliga a estar muy conectados también con el mercado y con nuestros clientes, allá donde ellos estén. sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo también llamo una cultura. Una cultura es estar pensando en el cliente. O sea, es decir, ah, no es lo mismo estar pensando en yo tengo que hacer una herramienta, como nos pasa a nosotros ahora, ¿no? Tengo que construir una herramienta de sistemas, un software para el punto de venta, o lo que tengo que hacer es hacerle la vida más fácil al vendedor y a la persona que está cogiendo el teléfono de nuestros clientes. Eso es. Qué bueno. Y desde esa perspectiva, Ujú. ¿cómo lo podemos hacer? Y otra cosa es que también tengas imposiciones a nivel de proyectos y a nivel de dirección, pero siempre intentando aportar ese punto de vista. Claro, totalmente. Eso quizá es uno de los grandes retos, de los grandes cambios. Cambiar ese paradigma, esa mirada o sea, esa forma de entender la generación de valor en tu empresa. Eso es. Muy bien, Celia. Bueno, me quedan 5 preguntas que hacerte. ¡Hala! Pero 5 preguntas, Sí. todavía. Cinco. Pues 5 vamos. sencillas. Por ejemplo, fíjate, sencillísima, ¿eh? Mira que Eh, estamos en exámenes de evaluación, ¿eh? No sé si a ver si lo apruebo. Bueno, esta está chupada, verás qué fácil. Celia Aragonés visualiza empresas en el futuro que no hayan incorporado la agilidad en su ADN y que no operen en un mercado monopolístico. Lo que me sucede es otra vez lo mismo y a lo mejor me canso y me van a eliminar esta entrevista por cansina, ¿vale? Pero, pero, pero es que tú no puedes decir, es que esta empresa tiene el sello de agilidad y la otra no tiene el sello de No, agilidad. claro, claro, pero No, cuando no, te yo hablo creo que del estamos ADN, hablando, cuando estoy haciendo el sí, ADN, yo creo que tú y yo sabemos de qué estamos es hablando. es la forma, o sea, yo creo que la forma de mirar el mercado y la forma de mirar el contexto que tú tienes es que no creo que te permita hacerlo de otra manera, pero pongo un matiz. Puede que haya empresas, porque empresas son desde la empresa que se dedica a recoger naranjas y tal, o a la empresa más tecnológica del mundo mundial. Todas tienen un entorno cambiante, pero a lo mejor no todas tienen la necesidad de hacerlo de la misma manera o en el mismo momento. Es decir, creo que el momento de madurez de las empresas es también importante para saber si necesitan o no necesitan esa forma de trabajo, digamos, diferente. Ujú, ¿Sabes? Ese huevo. Yo creo que no, porque es inherente, o sea, creo que en el fondo no, todos lo tendrán que coger de alguna manera, de una manera o de otra, para poder sobrevivir ujú, como empresa. Pero es que lo hemos vivido hace nada, es un tema súper tópico y casi me aburre hasta hablar de ello, porque luego lo dice todo el mundo. Pero la pandemia nos demostró muchas cosas y una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es la necesidad de la adaptación. O sea, sobrevive como en la naturaleza, el que mejor se adapta. ujú. Y eso le pasa a las personas y a las empresas. Claro. Sobrevive la que mejor sabe adaptarse. Cogiendo un Eso, poco ese hilo de la pandemia, que me parece que la pandemia nos ha enseñado más cosas de las que conscientemente somos capaces de identificar. Pero una cosa que yo he visto con la pandemia, y que se lo digo de verdad a toda la gente con la que hablo, es que si quieres, o sea, cojo lo tuyo de que o sea, al final sobrevive el que es mejor se adapta, y a eso le añado que si quieres, puedes. Porque fíjate
Por desgracia, nos hemos tenido que comer esa pandemia terrible. Pero, por ejemplo, no queda más remedio para muchas empresas que adoptar el teletrabajo y otras formas de trabajar y de organizarse en el Claro. que ha sido imprescindible socializar información, es decir, potenciar la transparencia, no el exhibicionismo, ¿vale? La transparencia y el traspaso de información estando en remoto para poder seguir trabajando. Y han tenido, yo creo que las empresas se han visto obligadas a hacer cambios en un mes que no serían capaces de hacer quizá en 2 o 3 años. Sí, no, no, vamos totalmente de acuerdo. O sea, es que lo recuerdo perfectamente. Además, yo el día que nos encerraron, nosotros teníamos el lanzamiento de una tribu. Fíjate. O sea, era el día que, digamos, oficializábamos el lanzamiento de una, de hecho, no de una, sino de dos, porque hacíamos dos o tres en ese momento, estructuras organizativas diferentes, ¿vale? Y Ujú. entonces, claro, y recuerdo cuando estábamos preparando lo que empezaban a decir que si a lo mejor unos días a casa, porque era un contexto, bueno, todos recordamos dónde estábamos en ese momento, y estábamos diciendo, oye, tenemos que prepararnos para poderlo hacer en online. Afortunadamente nosotros ya habíamos tenido esa transformación cultural que nos había ayudado un mogollón y estábamos Ujú. bastante preparados para poderlo hacer. Y pues una empresa tecnológica, o sea, por muchas razones. Pero es verdad que insisto en este punto porque creo que fue una pieza clave. Cuando estábamos preparando eso, yo recuerdo que uno de los agile coaches con los que estábamos trabajando dijo, oye, si en vez de pensar en solo hacer el kickoff, el evento de lanzamiento online, pensamos que no podemos volver nunca más a la oficina, ¿cómo lo haríamos? Y le dijimos, anda ya. En dos Si en semanas dos estamos de vuelta. semanas, si en 2 semanas hemos vuelto. Bueno, venga, vamos a hacerle caso al pobre Miguel, que no le hacemos caso nunca. Dale, una broma. Pero es verdad que sí que te obliga a cambiar de forma radical. Y la agilidad entendida como lo que te estamos hablando todo el rato, ¿no? De esta forma de pensar, de esta forma de ver la perspectiva de la comunicación, de la creación de cosas, em, yo creo que a Orange le ayudó mogollón. Entonces, ahora oyes vocecillas por ahí en mi cabeza de gente que no había jugado con el tema de la agilidad dentro de la empresa, porque había partes y partes que no, y también se adaptaron, ¿eh? O sea, es decir, que no, que sobrevivimos. Pero es verdad que facilitaba bastante. Mm, Qué bueno. Bueno, Celia, te voy a enseñar un vídeo, un fragmento de un vídeo en el que tú sales. Y comentas una cosa, me gustaría comentarla aquí también. A ¿Vamos a por ver, ello? vale, vale. Venga. Sí, sí lo considero. No considero tanto las certificaciones, sí el conocimiento, la experiencia, sobre todo, como digo yo, el haberse peleado con esto en algún otro sitio. Porque lo que nos tiene que aportar cuando tú contratas gente de fuera es gente que ya te traiga una experiencia. Por supuesto, seguirá creciendo contigo, pero tiene que tener unos conocimientos básicos y una experiencia previa. Bueno, esto si te acuerdas lo grabamos en el evento que hicimos de allí el programa, que tuvimos la gran suerte de contar contigo también allí. Y la pregunta que te hago, porque esto es algo yo creo que muy frecuente en las empresas, es, tú ya con la experiencia que tienes, ya no estás en ese meollo específico, ¿no? Es decir, ya puedes mirarlo con una mirada quizá más neutral y de otra manera. En un proceso de transformación así, ¿tú contarías de nuevo con consultores externos, sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no? ¿O para qué sí o para qué no? Mm, Yo contaría con consultores externos si no tengo el conocimiento dentro de la casa, es decir, porque depende del contexto en el que se encuentre la empresa y de los perfiles que tenga. ¿Por qué? No es lo mismo, por ejemplo, el contexto de Orange ahora que el contexto de Orange del 2017, ¿vale? Entonces, si no tienes gente que haya pasado, la verdad es que me gusta porque voy a ser consistente, pero el- digo, es porque me sorprendo a mí misma que siga pensándolo, pero es verdad que si no tienes gente que se haya peleado, que se haya bregado, que haya sufrido con esto,
Ujú. necesitas contar con gente que lo haya hecho. Y entonces necesitas gente que desde fuera te dé una visión. A mí siempre me ha gustado que me den una visión desde fuera, siempre. Lo que pasa que, bueno, a veces, digo en general, como concepto en la vida, en mi profesión, o sea, en mi día a día, aunque no estoy contratando consultores, pero siempre me gusta tener en cuenta el cómo se ve desde otros ojos que no sean los míos, ¿vale? Y cuando te estás embarcando en un proyecto de transformación, como es esto, esa visión desde fuera te viene bien. Lo que hay que saber es ¿para qué? El para qué es otra de las grandes preguntas que aprendí en mi época de Yale Coaches y ahora les frío a todo el mundo a mi alrededor con esa pregunta. ¿Para qué? O sea, es decir, ¿para qué los quieres? ¿Para qué lo necesitas? Eh, ¿Para qué, qué les vas a pedir? O sea, ¿cuál es la necesidad que tú tienes y para qué lo quieres? Yo, después de empezar en esta aventura de Agile Coach, también recibí bastantes llamadas, pues al final tú lo sabes, bueno, esto como tú y yo, que esto es porque por contactos, si conoces a uno, conoce a otro, igual que nos conocimos tú y yo, pues me llamaba gente de alguna otra empresa y me decía, oye, me ha dado tu contacto, siempre me pedían permiso, me ha dado tu contacto fulanito porque estamos licitando para que nos ayuden en un proyecto de consultoría y tal, y si lo recomiendas o no. Y yo siempre decía, ¿para qué? Porque además tú sabes perfectamente, yo creo que nosotros trabajamos en aquella época con todos los especialistas, porque había muchísima gente en un momento dado, yo creo que no nos faltó casi ninguna empresa. Entonces, ¿para qué los quieres? Esa es mi pregunta. O sea, ¿para qué? ¿Qué transformación es la que vas a hacer? Pero quieres hacer una transformación cultural, lo quieres llevar a nivel de liderazgo, o lo que quieres montar estructuras organizativas diferentes, quieres formación para personas que ya tengas dentro de la casa. Y entonces, en función de lo que tú quieras, tienes que decidir qué es lo que mejor se adapta, ¿vale? Porque, pues lógicamente, esto como todo, pues las personas, cada uno te puede aportar una visión diferente. Sí contaría, sí, no lo tengo dentro, y si el contexto de la empresa me lo permite, pero me plantearía mucho, ¿para qué? Buen punto, buen punto. Muy inteligente, además. Muy bien, Celia. Voy aprobando, ¿El qué? voy aprobando, es que como tengo muchas preguntas. Bueno, yo creo que estás. Mira, vamos a hacer una cosa. En este minuto que sea de la entrevista, cuando la publiquemos, que la gente vaya poniéndolo en los comentarios. Que diga, en la primera pregunta que hace Celia de si voy aprobando, le pongo un. Que no, que es una, perdona, es que a veces soy un poco, que me pongo otra vez seria, que soy capaz de ponerme seria, ¿eh? Bueno, está bien, oye, así que vayamos pasando de la sal al azúcar. Bueno, a Dime, ver, dime. pregunta que te hago seria. Como manager, me da igual, como persona con un puesto de altura en Orange, ¿cuáles son para ti los principales retos que tú te has encontrado en un proceso de transformación ágil? La resistencia al cambio yo creo que es la primera Ujú, y la más relevante, porque esa luego en el fondo te explica todas las demás, las falsas creencias de la Agile, el tener miedo eh, de los equipos a perder unos a perder su estatus y otros a perder su know-how. ujú, Era otro de los miedos también. A veces, oye, si yo me convierto en equipo multidisciplinar, oye, a ver si es que voy a perder mi valor como experto en no sé qué. No, al revés, lo potencias. No, no, no. Entonces, ese punto también de el gestionar una de las cosas más complejas y uno de los retos que además, de hecho, a día de hoy yo creo que seguimos teniéndolo, es lo que yo llamo la gestión matricial de equipos. Cuando digo gestión matricial, me refiero a que aunque tú tengas un jefe o hay una persona que te dice unas determinadas cosas, siempre tienes otro responsable o otro no jefe
pero que también tiene una cierta ascendencia, que también puede tener una opinión o puede tener unas prioridades que también tienes que respetar. Esa gestión de los equipos, tanto por el que está en el equipo que tiene, no lo quiero llamar jefes, ¿vale? Pero como dos guías o dos personas que te están orientando sobre lo que son las prioridades, lo que tienes que hacer, tanto desde esa perspectiva como desde la perspectiva de el manager o chapter o product owner que tiene que gestionar un equipo y unas prioridades al mismo tiempo o de forma coordinada con otra persona que también tiene un interés que no es exactamente la misma visión que la suya. Me estoy explicando fatal, pero lo que quiero decir yo lo llamo matricial porque al final es verdad que donde yo más he trabajado es en equipos que trabajan por squads multidisciplinares y que tienen unas líneas que yo llamo horizontales, bien de manager o bien de chapter o bien de gremio, o como lo queramos llamar, y el balance, el equilibrio entre esas dos fuerzas es Ujú. muy importante y es uno de los grandes retos que Mm. tienes cuando estás Que no, gestionando que no es poco, ¿eh? el equipo en global. Y el reto no es solo para los o managers o responsables o roles que están, digamos, en cada uno de los dos ejes, Ujú. sino también para la gente que está en ese punto intermedio, en esa intersección. Que es quien digamos, bueno, me quedo corto si digo que es quien lo sufre, lo sufre, o sea, Sí, lo sufren, lo viven todos, ¿no? Pero quizá efectivamente no son los motores de esas tensiones, sino son personas que simplemente están dentro. No son los imanes, ¿no? Sino que están dentro de las trayectorias de los mm, campos magnéticos. sí, pero nos equivocamos al pensar nos equivocamos al minusvalorar la relevancia que tienen, Ujú. porque todas las personas, y yo esto lo digo mucho y lo digo de hecho hoy, y el otro día les di una chapa también horrible al equipo, a todos, eh, todas las personas tienen un ámbito de responsabilidad, no solo de la ejecución de lo que están haciendo, sino de su actitud ante eso que están haciendo. Es decir, aunque tú seas el sufridor, entre comillas, entre los dos polos o en los vértices, siempre tienes la capacidad de cómo gestionas esa tensión y de qué haces tú para minorar o acrecentar esa tensión. Totalmente. Es decir, no digo que sean responsables de ello, pero sí creo que como todo en la vida, porque yo siempre digo que lo de la YAI siempre te enseña en lo profesional y en lo personal, hay una parte que tú no te puedes, voy a decirlo de forma muy coloquial, no te puedes escaquear de tu propia responsabilidad. Buenísimo ese punto, Celia. Muy bueno. Me quedan dos cositas más. Bueno, tres. Una casi más de anécdota. Bueno, tú ahora, como ya nos has comentado al principio, eres la responsable de una vertical. Tú, en tu tribu, en tu vertical, como ¿Sí? queramos llamar a esa unidad organizativa, como la llaméis, desarrolláis la aplicación que ayuda si no recuerdo mal, a los vendedores, ¿verdad? A los vendedores, o sea, a las personas que están en las tiendas Sí. y a las personas que están en el call center cogiendo el teléfono. Eso es. Entonces, te diría, o sea, la pregunta que te hago es, ¿qué has aprendido tú o qué elementos de tu etapa como Agile Coach que quizá hayas descubierto ahí estás aplicando ahora en el puesto que tienes? La respuesta es muy fácil. Todo. A ver, yo digo todo porque yo creo que el aprendizaje de mi experiencia como Agile Coach es un aprendizaje tanto personal como profesional. Ujú. No lo desligo. Bueno, de hecho es que yo no creo en desligar las dos partes de ti, porque en el fondo si no, no tienes coherencia, cuando tienes coherencia no tienes equilibrio, si no tienes equilibrio creo que puedes transmitir a cosas que no te llevan a ningún lado. Entonces, el crecimiento y el aprendizaje profesional y personal lo aplicas a diario y de forma constante. Y otra cosa es
cómo la aplicas, en qué casos sí, en qué casos no. O sea, ya yo ahora lo que sí tengo muy claro es que no todo tiene que ser porque sí, tribu y entonces esto es squad y entonces como hemos dicho que el squad tienen que ser de 9 personas, como lleguemos a 10, mato a uno y así somos 9. Eso es la No. selección natural, ¿eh? Sí, bueno, eso, pues eso sobrevive, claro que sobrevive el que no he matado. Pero no, lo que no, no, lo que quiero decir es que trato de huir de esos puntos tan De estrictos. los dogmas y seguirte apoyando más en lo que tú decías antes, ¿no? En el para qué tienen que ser Eso así, es, qué sentido tiene que las cosas sean así. eso es. Y Ujú, dicho lo cual, el Agile y lo que he aprendido de Agile a nivel más, digamos, más técnico, por decirlo de alguna forma, son herramientas con muchísimo potencial, que intento aplicarlas casi siempre que puedo. ujú, Em, Incluso a veces para darles la vuelta, es decir, para llevarlo a un... Hay cosas que necesitas gestionar en tipo, que me acuerdo, que tío, ¿te has vuelto Command and Control? Pues a veces sí, porque a veces necesitas tener un control sobre cosas, pero eso no quiere decir que no pierdas la perspectiva de cómo lo estás haciendo. O sea, lo que estás pidiendo y cómo lo estás pidiendo es muy importante. claro. Entonces, ¿el qué aplicas? Eso. Por ejemplo, yo la estructura que tenemos ahora, bueno, ahora no está tan de moda dentro de la casa llamarlo tribu, pero al final no deja de ser una estructura tipo tribu que nació de una tribu, o sea, nació de una estructura tipo Spotify, ¿vale? Y que hemos ido evolucionando apalancándonos en un modelo más safe. Es un Ujú. modelo de escalado. Y dices, ¿eres safe puro? Bueno, pues si te coges el manual de safe, que también tengo la certificación, el sellito aquí en la espalda de que lo hice, pues no estás cumpliendo el artículo 33/3 de safe, no lo cumples. Digo, vale, me parece perfecto, pues no lo cumplo. Pero en el fondo sí que está embebido ahora un modelo, hemos evolucionado un modelo más hacia ese modelo de escalado porque nos ayuda a integrarnos con otras partes de la casa para poder entregar el valor que se espera de nosotros. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que estamos metiendo y seguimos haciendo planning, seguimos haciendo demos y e intento hacer retros porque mi equipo es muy pesado y la Uy, daily no me deja. intento, la nota está bajando, Celia, intento Ya, retros. ya. No, es que las convoco, pero no me vienen, es que son muy malos. Madre mía. A ver, vamos a otra vez a invocar a la gente que nos está viendo para que deje nuevas notas sobre No, Celia. no, no, que me van a bajar, que yo siempre he querido sacar sobresaliente. Que, no, pero es verdad que cuando digo intento es porque a mí me gusta hacer retrospectivas como muy periódicas y ahora las hago más distantes. Y entonces eso, de verdad tengo ahí me ha salido el dolor así sin quererlo decir, ¿no? Pero por ejemplo, seguimos haciendo dailies y el otro día había uno de mi equipo que me decía, esto ni es daily ni es nada. Yo me acuerdo cuando eras Agile Coach y estaba conmigo y me decías que 15 minutos, llevas 25 y todavía no hemos hecho más que reporte. Digo, oh, muy bien, te he enseñado muy bien para que tú ahora me digas esto. Te falta decirle, esto era una prueba a ver si estabas bien preparado. ¿Eh? Pero ahora la que te sube el sueldo soy yo, ¿eh? No, fuera de la broma, digamos que es verdad que manipulas un poco las herramientas, pero sí aplico bastantes, menos de las que me gustaría quizá, también por distintos motivos. Claro. Bueno, me quedan dos cosas muy sencillas, Celia. Hace unos meses publicaste en LinkedIn un mensaje con una fotografía Mira que yo publico muy poco, que no sé qué publiqué. de toda tu tribu y decías, leo literal, ¿eh? Dices, orgullosa de compartir lo que se ha conseguido para facilitar el trabajo de la primera línea de Orange. Hashtag digitalización, hashtag Orange y los retos que nos quedan por delante. Mi pregunta es, ¿cuáles son los éxitos que habéis conseguido en este equipo actual que tienes y cuáles son esos retos que os quedan por delante? Sí, eso lo publiqué en una parada de las que hacemos, que antes llamábamos town halls, ya no las llamo town halls, pero al final es lo mismo. Habíamos hecho una parada de ver un poco, tener una demo de lo que habíamos entregado en los últimos 3 meses, también con una planificación de qué era lo más relevante que nos venía para los siguientes 3 meses y una reflexión sobre cosas
queríamos mejorar. Y además, si no recuerdo mal, y como ya tengo público muy poco, debió de ser esa, era, no sé si era la primera que hacía después de haber cogido la posición, es decir, este puesto, con lo cual, más también tienes que conseguir ese enganche de la gente, porque al final esto, tú tienes que saber el para qué, pero también lo tiene que saber la gente, también tienes que engancharles. Con lo cual estaba como muy contenta y la verdad muy feliz porque había ido muy bien y la gente está otra vez, oye, pues motivada, nos habíamos podido juntar físicamente. Entonces, tenía un punto para mí emocional que no sé si lo he dicho, pero es parte de mi personalidad, esa emocionalidad que me hace que las cosas valgan la pena, ¿no? Ujú, Y éxitos, me refería a éxitos porque jo, habíamos conseguido pasar a producción, como decimos técnicamente, ¿no? O poner en vivo, o poner a disposición de estos agentes una solución muy sencilla de una cosa que aparentemente era muy compleja, de un portfolio de contenidos muy, muy interesante que habíamos hecho el año pasado, que hicimos el año pasado en verano. Sí, que fue, o sea, lo que pasa es que lo presentábamos después. Entonces era como un poco recorrido de mirada hacia atrás de todo lo que habíamos conseguido en ese periodo. Y la verdad es que ese es el logro, o sea, es poder tener esa herramienta sencilla, por esa visión que decíamos de visión del cliente, o sea, es decir, que es una máxima, es una herramienta sencilla, que tratamos que se quede sencilla ujú, para que sea muy fácil a esa persona que tiene que estar delante, que a veces es un cliente fácil y a veces un cliente difícil, y puede encontrar lo que necesita de una forma casi como si fuera el cliente mismo, de hecho. O sea, es decir, nada más tiene un look and feel que se parece. Y habíamos conseguido avanzar muy mucho, habíamos incrementado pues que 10 puntos de funcionalidades que no teníamos, retos del nuevo portfolio para que fuera, de la nueva oferta, digamos, de Orange, para que fuera súper fácil de contratar en 3 clics. ujú. Y el call center habíamos también un punto para mí de éxito, es que fue durante todo el año pasado y a ver si este año lo seguimos manteniendo, que yo creo que sí, habíamos conseguido volver a cimentar los puentes con nuestros principales stakeholders dentro de la casa. Entonces, sobre relaciones que, bueno, pues a lo mejor estaban un poco más ya desgastadas por muchas cosas, volver a reforzarlas, ¿no? Y volver a sentir que la gente te vuelve a decir, joe, gracias, ¿no? Que parece que esto empieza otra vez a funcionar y funciona bien y nos hace la vida mejor. Qué bueno. Eso es muy bueno. Más allá de los tecnicismos que te podría decir el número de proyectos, el número de KPIs y demás, que eso ya es más rollo y además tampoco es para esta entrevista. Sí, no hace falta. Y prioridades, sí hemos marcado unas que de hecho además él hace, bueno, en febrero, no me acuerdo cuándo fue exactamente. Febrero marcamos un hito también de parada, de volver a decir ya un poco, quise hacer una vista más larga, no solo de los últimos 3 meses, sino 3 meses y además oye, ¿qué hemos conseguido? Que me acuerdo que le decía a la gente, recordar incluso lo que hemos conseguido en enero, que es que a veces se nos olvida, porque la mente es tan Ujú. traicionera que te acuerdas de ayer, pero no te acuerdas de que es que, oye, que es que hace nada en empresas no podían hacer esto y ahora lo pueden hacer. Entonces, poner en valor ese trabajo de la gente, que no es mío, es de la gente, porque además, yo digo, no llevo ni un año, con lo cual, esto es vuestro. Da igual quién lo dirija y cómo lo dirija, es vuestro. Y esto que hemos conseguido y un poco remarcar, porque había hecho varios sondeos y varias entrevistas personales a todos los de la estructura para ver qué necesitaban. Una de las cosas era, no tenemos, a veces no tenemos tan claro por las prioridades, oye, pues hay que volverlas a remarcar. Y son 3 los retos que tenemos. O sea, seguir trabajando es que lo tengo en inglés, entonces lo voy a hacer un poco de anglicismos, ¿vale? Pero es delivery, quality y people. O sea, delivery, asegurar el valor entregado al cliente y además Ujú. aquí, insisto, no es poner en producción un desarrollo, es que ese desarrollo lo utilice nuestro cliente, que es el del call center o el del punto de venta. No me vale solo con hacerlo. Y tenemos un programa especial muy chulo que les va a dar muchísima más potencia. La parte de quality, porque es la excelencia del producto, es decir, no vale solo la prisa de lo pongo cuanto antes, sino cómo estoy mejorando esa calidad. Lo que no mido no existo, es otra de las frases de la Yale, lo que no mido no existo, con lo cual
tengo que medir esa calidad, tengo que medir ese avance y esa mejora que tengo. Y luego el pilar básico, pero que es una base, pero que no se nos debe olvidar, porque a veces nos olvida, que es la gente. Que es la gente. Sin la gente, lo demás es nada. Agua, papel mojado. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer con la gente? Pues volver a recordar y a reforzar roles y responsabilidades. La gente también se desgasta, con lo cual hay que volver a establecer, volver a repensarse los canales de comunicación, cómo nos hablamos, cómo nos tenemos que relacionar. En el fondo no hago retrospectivas, pero hago muchas pequeñas retrospectivas, como verás. Es Sí, decir, ese es el punto del valor. Y esos son los retos que tenemos este año, porque además yo lo que he dicho es, aquí y de cara al futuro, lo que va a contar es el valor que tú has aportado. Da igual si nos llamamos Pepe, Juan o fulanito como Orange hoy, mañana o dentro de 3 días. Al final es lo que tú has aportado. Y ya está. Y a trabajar porque esto es lo mejor que podemos hacer ahora. qué Pero bueno, bueno. ya me paro, tío, porque es que o me paras o sigo Oye, hablando 3 horas. vaya final, ¿eh? Vaya final. ¿Te imaginas que este fuera el final? Qué bonito hubiera quedado. Sí, pero es el principio, no es el final. El principio de tu historia y es casi el final de esta entrevista. Mm. Me falta una última cosa, pero no te la voy a preguntar yo. Ahora sí que doy pie a una invitada en diferido. ¿A quién? Hola Juanma, Celia, muchas gracias por invitarme y buenas tardes y me ha encantado todo lo que habéis dicho, muy interesante. Yo tenía dos preguntas para ti, Celia. Una es cómo habéis conseguido sostener, ¿no? Es decir, la sostenibilidad de este tipo de este marco de trabajo Agile en la compañía, porque bueno, muchas veces las personas que trabajan bajo este marco de trabajo de lo que se quejan es de a veces la dificultad, ¿no?, en la continuidad de mantener este marco de trabajo vivo dentro de la compañía, y quería saber cómo lo habéis hecho vosotros. Eso por un lado. Y por otro, me encantaría saber dentro de las áreas, ¿no?, de los departamentos donde habéis implementado este marco de trabajo, ¿cuál crees que para vosotros ha sido el área que más dificultad, ¿no?, ha tenido a la hora de implementarlo, y por qué? Muchas gracias y espero la respuesta. Anda, qué gracia, Noelia. Además, mira que colaboro donde está ella, ¿eh? Pero nos vemos nada. Digo, así que me ha hecho mucha gracia. Así que un beso primero para Noelia y muchas gracias por la pregunta. Em, la primera pregunta ha sido ¿cómo hacemos para sostenerlo? ¿No? O ¿dónde veo yo que hemos podido ser capaces de sostenerlo? Yo creo que hay dos cosas que lo sostienen. Uno es la gente que lo ha vivido y que ha visto que esto le ha ayudado, lo mantiene. Y de hecho a veces hasta lo vuelve a pedir o vuelve a pedir ayuda, porque ahora nosotros ya no tenemos equipo externo y el equipo interno que hay es mucho más reducido porque estamos en otro contexto y de hecho mucho más adaptado a las necesidades exactas de lo que queremos, mucho más digamos, a demanda, ¿no? Entonces, yo creo que se sostiene, pero fundamentalmente por esto, porque cuando tú ves algo que funciona, quieres volverlo a tener, quieres volverlo a hacer. Lo adaptes, lo machaques, lo manipules, lo que quieras, pero al final lo sostienes de esa manera. Y ya no hay tanta estructura agile, como decíamos, ya no es como todo el mundo a tribu y todo el mundo a no sé qué. No, 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 no. Pero al final, en la forma de trabajo y en los acercamientos, yo creo que eso es importante. Y contar con un equipo de recursos humanos, porque yo siempre he dicho, no lo he dicho en esta entrevista, pero lo he comentado en algunos otros foros, que es importante el apoyo desde la parte de recursos humanos. Es decir, cuando la transformación parte de recursos, porque lo asocio, insisto, a la parte cultural, a la parte del perfil de las personas y demás, es súper importante, no desde una parte técnica, no es de una necesidad técnica, sino desde una necesidad humana, desde una necesidad de recursos, de personas, que en recursos humanos no se llama así. Y yo creo que eso ayuda, tener ese equipo ahí, un poco ese retén que te ayuda un poco a autoestimularte y el descubrimiento de que funciona.
Qué Y bueno. la segunda pregunta era que dónde había sido más difícil. ¿En qué áreas has visto Sí, tu ¿en qué área mayor había sido? Es que dificultad? estaba pensando, calla, que estaba pensando, ¿no? Es que Pero hago lenta perdona, la pregunta, que es una técnica que me han enseñado para ir pensando la respuesta mientras repites la pregunta en voz alta. vale, ¿De espera, verdad? espera, entonces cortamos aquí, cortamos. Repite otra vez. Con respecto, Que no, 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 es una broma. Lo que estaba pensando la respuesta de dónde ha sido más difícil, en qué área o áreas ha sido más complejo la implantación. Pues yo creo que ha sido donde había más detractores o más personas con un cierto o no entendimiento o por lo que sea, ¿eh? Por muchas razones. Y sé que es una respuesta muy ambigua, porque, por ejemplo, es que recuerdo perfectamente que una de las que decían, joder, a nosotros no venís a echarnos una mano y no somos tribu y tal, pero es que queremos hacer, queremos hacer, queremos hacer, eran en finanzas, me acuerdo. Y gente de contabilidad que dices, ¿sabes? Así a priori, como así a voz de pronto, pues parece que no es el área donde te puede ser más, donde has visto más casos, ¿no? Y sin embargo era donde me acuerdo perfectamente de esa necesidad en ese momento. Y luego sitios donde pues supuestamente podía ser más fácil, pues a veces costó más, fue un poco más farragoso por otros temas. Pues por ejemplo eh, es que no quiero mencionar ninguno porque entonces había como subgrupos, entonces no era tan difícil en todos. Yo creo que me quedo con la respuesta de allá donde el equipo que gestionaba era más resistente y la gente que había era más resistente al cambio o tenía una cierta reticencia a ese cambio. a Virgencita, Virgencita, son abonados a Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que ese es el punto. Mm. Muy bien, Celia, no te voy a quitar más tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que ha sido un placer, además, volver a recordar un poco toda la época. Espero, bueno, que valga, que alguien sume algo con esto. Y gracias a ti por la experiencia, que también era nueva para mí. Y ha sido un placer estar charlando contigo. Jo, que la siguiente sea ya en persona, ¿eh? Sí, sí, la siguiente persona, que esto no es por COVID, esto es por agendas. Celia, Gracias, Juanma. un besito fuerte.